El dibujo de la casa en niños. El dibujo de la casa en niños, al igual que el test de la familia, son los únicos dos test en donde la psicología de los contenidos es similar a la que se toma para un adulto. No obstante, hay algunas pequeñas diferencias en cuanto a la evolutiva de la forma. El dibujo de la casa en niños empieza a realizarse a partir de los 3 años. Al principio puede tratarse simplemente de un círculo con otro círculo adentro, como representando a la puertita. Ya alrededor de los 4 años, en general, la mayoría de los niños pueden hacer separado techo de paredes, con la mayor precisión y la mayor calidad. Bueno, esto depende también del desarrollo del niño y de su personalidad. Es esperable entonces que sea mucho más predominante la altura de la pared por la altura del techo. En cambio, a partir de los 12 años se va equilibrando la altura del techo con la altura de la pared, y a veces es un poquito más alta la altura del techo por sobre la de la pared. Pero en niños sabemos que lo normal está dentro de lo normal, que la altura de las paredes, que son las que van a simbolizar la estructura de su yo, su sentimiento y estabilidad actual, sea más alta que la del techo. Como en todos los test, no solamente tenemos que ir a evaluar directamente los contenidos, sino siempre debemos partir del análisis de lo gráfico. Automáticamente nosotros no debemos olvidar que se trata del test de la casa y solamente vernos como un objeto gráfico proyectado. Esto es, vamos a ver qué tamaño tiene, qué tipo de trazo, en qué lugar de la hoja lo ubicó, tanto en su eje vertical, que sería arriba, en el centro o abajo, como en su eje horizontal, esto es a izquierda, al centro o a la derecha, los detalles que tienen, si están los detalles básicos. ¿Cuáles son los detalles básicos? Obviamente las paredes, el techo, la puerta y las ventanas. Los niños y la chimenea. Los niños suelen agregar a veces un caminito, flores y otras cuestiones. Pero digamos, lo esperable básicamente es que aparezcan estos. Por ejemplo, una casa, como tienen algunos de los dibujos, en donde no está la ventana, eso ya nos está hablando de un síntoma bastante importante. Como en todos los test, como dijimos también, es importante saber qué estamos evaluando cuando le estamos administrando el test de la casa a alguien. Y ahí también hay una pequeña diferencia entre el dibujo de la casa en niños y en adultos. Acuérdense que adultos lo consideramos como edad de transición a partir de los 12 años. Y ahí ya tendríamos que manejarnos con psicodiagnóstico de adulto. Bueno, primariamente lo que evaluamos es cómo el niño se siente respecto a su hogar, a las personas con las que convive, padres, hermanos, familiares, a veces viven con abuelos o con tíos o con algún primito, pero bueno, además de la familia nuclear, si existen otras personas, digamos, nos va a reflejar cómo él se siente respecto a la dinámica de vínculos. Generalmente también es interesante que cuando hay problemas en patologías, por ejemplo, asociadas o sintomatologías asociadas a abuso sexual o físico, maltrato, la casa suele ser la primera que refleja las tensiones del niño. Tiene una mayor, es como mucho más sensible para detectar justamente el estado emocional en relación a las personas más allegadas a él. Como segunda lectura nos va a dar cuenta de cómo vivencia su relación con la madre. Digamos, como piensen que cuando uno nace, el primer continente es el bebé en el útero, el bebé en la panza de la mamá. El segundo gran continente que tenemos los seres humanos, el que nos alberga, va a ser siempre la casa. Entonces, la casa refleja un poco también el estilo vincular. Entonces, si hay problemas a veces en el vínculo con la mamá, la casa puede llegar a reflejar esta tensión. Otro aspecto también que nos puede dar para evaluar es el mundo interior. Y ahí es interesante ver, por ejemplo, el contenido de la puerta. ¿Es una puerta grande? ¿Es una puerta pequeña? Y un detalle significativo es, a veces puede estar la puerta, pero no está el picaporte. Entonces, está la posibilidad estructural de comunicarse, pero no hay acceso al no estar el picaporte. Si está el picaporte, lo pone a izquierda, lo pone a derecha, lo pone en el centro. Lo esperable es que esté a derecha. Esto también nos va a dar cuenta, como leerán después en los apuntes,
a quien deja entrar con más facilidad a su interior. Cuando las puertas son chiquititas o estrechas, digamos que al niño se le dificulta ser espontáneo en esta recepción de vínculos, sobre todo vínculos nuevos, y es como está mucho más limitado a su ambiente. Si la puerta es demasiado pequeña, puede haber hasta cierto aislamiento social. Lo que complementa también en el test de la casa el tema de la comunicación con el ambiente es el valor, el peso dado a las ventanas. Lo esperable en general suele aparecer una y como mucho 2 ventanas en una casa. Cuando aparecen más de esta cantidad de ventanas, ya podemos hablar que hay una cierta dependencia o una mirada muy activa del niño hacia el entorno. Una mirada pasiva, porque a través de las ventanas uno ve el mundo, no quiere decir que participe. Entonces también va a ser importante no solamente la cantidad de ventanas, sino si además esas ventanas son accesibles a la mirada, al ver, digamos, o tienen rejas o tienen cortinas. Hay elementos complementarios que favorecen en más o en menos esa comunicación. Por lo tanto, las ventanas y los detalles que va a dar a la casa va a dar también esa calidez, esa apertura que el niño siente en relación a su entorno. Algo muy importante y que muchas veces estuvo como mal interpretado es el tema de la chimenea. Generalmente la primera lectura que uno pudo consultar cuando en la época de estudiantes es, la chimenea como símbolo fálico. Y si bien es cierto que es un símbolo fálico, también, como leerán después en nuestros apuntes, es un elemento que tiene que estar, no es un detalle que si está es negativo, sino que si no está es más negativo que cuando está. ¿Por qué? Porque la chimenea también lo que vehiculiza es la salida de los afectos, la salida de los estados emocionales, y después complementariamente con el humo es el que me va a decir qué tipo de afectos circula en ese hogar. Por eso también, entonces ahí en función de también lo que comentamos al principio, como esta sensibilidad que tiene la casa para captar cómo el niño se siente en relación a sus seres más allegados, los 2 elementos importantes que tenemos generalmente en donde los chicos suelen hacer bastante sintomatología es la puerta, el techo y la chimenea y el humo. ¿Por qué? La puerta por lo que dijimos, el grado de accesibilidad. El techo porque tiene que ver con su fantasía, con el peso de su fantasía. Cuando hay problemas de aprendizaje, el techo puede verse como deteriorado, con tejas rotas, o también, como verán en uno de los dibujos, pintado de una manera muy agresiva o muy impulsiva. Esto también, el techo filtra todo lo que es el proceso del pensar, o sea que si hay algo que al niño lo preocupa, el techo lo va a reflejar. Y después finalmente la chimenea, que con que sea una forma cuadradita afín al techo, o sea, ni muy grande ni muy pequeña, nos va a decir que el niño puede ser capaz de exteriorizar sus emociones. Pero el humo nos va a decir si estas emociones se expresan en forma adecuada, sería un humo curvo hacia arriba o levemente hacia la derecha, o hay mucha tensión y mucha agresividad cuando serían los humos ennegrecidos. Cada contenido entonces de la casa nos va a dar cuenta de cómo niño percibe las relaciones con su entorno.